El Yunque es una organización formada en los años 50 bajo consignas radicales de un catolicismo ultraconservador, contra los masones, contra los comunistas, contra los liberales, contra los judíos. Buscaban el reinado de la doctrina católica como eje rector para conducir la sociedad. Esta organización ha evolucionado y hay muchas historias negras, fantasiosas, sobre esta institución ultra secreta del catolicismo mexicano. Pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Qué buscan? ¿Se han expandido? ¿Cuáles son los personajes que actúan hoy en la vida pública del país? El Yunque, la ultraderecha católica en México, aquí, en Sacro y Profano. El Yunque nace en la década del 50 en el estado de Puebla. La organización tuvo un carácter secreto y se enfocó en el adoctrinamiento de jóvenes de clase media y alta en círculos universitarios. El nombre del Yunque viene de ese bloque de hierro durísimo sobre el que se trabajan los metales al rojo vivo, golpeándolos con un martillo. Por ello, el Yunque se caracteriza por pretender instaurar un orden social cristiano, desde una delirante y rígida militancia, con el propósito de construir una sociedad regida por los valores cristianos. A esta organización se le identifica con la ultraderecha católica. Es heredera de lo que el sociólogo francés Émile Poulat denominó catolicismo social intransigente, es decir, su apuesta histórica que no está a debate, cuyas raíces se remontan por el tajante rechazo a los valores y sistemas sociales construidos por la modernidad. El Yunque ha tenido diferentes rostros como El Muro, Guía, DIAC y mucha incidencia en grupos conservadores como Provida, la Unión Nacional de Padres de Familia y ahora el Frente Nacional por la Familia. Actualmente el Yunque tiene una notable expansión a diferentes países de América Latina. En su libro Los secretos del Yunque, Luis Paredes, notable militante yunquista, nos habla de la vigorosa expansión a Colombia, Perú, Chile, Puerto Rico y particularmente España, al grado que los obispos españoles han alertado su existencia y métodos de infiltración. José de Jesús Castellanos López, vicerrector de la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán, miembro de la organización, reconoce que va saliendo de la clandestinidad y que una de sus caras visibles es la organización del bien común. Bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche nuestro tema es un tema central en la vida política, cultural, religiosa, ya que estamos hablando del Yunque, esta organización secreta durante décadas, que recientemente a través de unas declaraciones de Jesús José Castellanos, el rector de una universidad de Michoacán, habló del Yunque, habló de su existencia, de su presencia, de su evolución y sobre todo de este tránsito de ser una organización ultra secreta de derecha, de ultraderecha católica, a una organización discreta, como él le llama, mucho más abierta. Y para conversar sobre el tema yo agradezco mucho a Edgar González Ruiz, muchas gracias, un experto de años, de décadas sobre el tema de la derecha y ultraderecha católica en México. Y quisiera preguntarte así, a bote pronto, ¿qué es el Yunque? Sí, en primer lugar, muchas gracias, Bernardo, por tu invitación. Es un gusto estar aquí en Sacro y Profano. El Yunque lo podemos definir con tres características fundamentales. Es un grupo católico, o sea, actúa dentro del marco de la Iglesia Católica, no se sale de ese terreno, no es un grupo de tipo, digamos, pro-nazi, pro-neofascista, no, está dentro del catolicismo. Claro, del más derechista a la ultraderecha dentro de ese marco, pero ahí actúa. Es un grupo secreto y es un grupo conservador. ¿Qué quiero decir muy brevemente? ¿Qué es un grupo conservador? Un grupo que se opone al Estado laico desde el punto de vista de promover la autoridad y el poder de la Iglesia Católica en la sociedad. Es eso. Bueno, esto tiene muchas consecuencias de las cuales podríamos hablar después, pero muy resumidamente es eso. Y secreto, no es semisecreto, no es que a lo largo de la historia haya guardado cierta discreción, es un grupo, fue y es un grupo estrictamente secreto.
O sea, al grado de que incluso el nombre, la existencia misma de la organización del Yunque, era Organización Nacional del Yunque, se mantuvo en secreto. Obviamente sus integrantes lo sabían, claro, muchos obispos, o todos, por lo menos muchos sí lo sabían. Y hasta lo apoyaban. Hasta lo apoyaban unos, otros lo condenaban, pero lo sabían. Hablaban de los grupos secretos que iban juramentos y demás, pues eran el Yunque y otros grupos, no era el único. La policía secreta lo sabía, la policía política tenía sus fichas ya desde esas décadas del siglo XX sobre el Yunque, sabía quiénes eran sus dirigentes, muchas cosas, otras no las tenían registradas, pero sí lo sabían. Algunos políticos, empresarios que apoyaban este grupo lo sabían, la gente no lo sabía, en los periódicos no se hablaba de esto. ¿Cuándo nace este grupo? ¿En qué Este momento grupo nace en Puebla en 1953. Lo funda Ramón Plata Moreno, también un egresado de la Universidad, ingeniero de la Universidad Autónoma de Puebla, y que viene de nace el Yunque en esta época de las luchas que se llamaban entre FUAs y carolinos, FUA por Frente Universitario Anticomunista, que fue el membrete, primer membrete que adoptó el Yunque, y los carolinos, los de izquierda, porque estaban en el edificio. Pero eran Guerra pleitos. Fría, entonces. Exactamente, la Guerra Fría y la guerra, el enfrentamiento en la Universidad de Puebla entre derecha e izquierda. Comunismo, Anticomunismo. Anticomunismo. Cristianismo sí, comunismo no. Exactamente. La lógica. Y del lado derechista, católico, anticomunista, pues uno de los dirigentes era Ramón Plata Moreno. Dime una cosa, ¿cuáles son los fines? ¿Qué persigue el Yunque? Como decíamos, en términos ideológicos, pues uno de tantos grupos que buscan la primacía, están contra el Estado laico, buscan la primacía del catolicismo. El catolicismo conservador quiere decir con ideas aún más, ideas radicales, por ejemplo, sobre la sexualidad, se oponen radicalmente, tienen una agenda bien conocida, se oponen al aborto, al matrimonio homosexual. En los años 90 muy protagónicas fueron las campañas contra los anticonceptivos, contra el condón, incluso el divorcio, etcétera. Más allá de eso, pues promueven la educación religiosa, etcétera. Pero más allá, si vemos la historia y el significado de este grupo, tiene otras implicaciones más fuertes. Actúan, y ya eso desde su fundación, con un espíritu de cruzada. Es decir, vamos a aniquilar, a destruir, a neutralizar a los enemigos de la fe. ¿Qué te parece si hacemos un corte y retomamos este tema? Sí. Está usted en Sacro y Profano y estamos adentrándonos sobre una organización secreta, secretísima, de ultraderecha católica en México, llamada Yunque, y que tiene varios brazos, y que tiene, como hemos visto, una perspectiva conservadora, que es recristianizar la sociedad a través de la política. Pero vamos a ver quiénes son, dónde están, cuáles son los implantes de esta organización. Vamos a un corte, regresamos. Está usted Sacro y Profano. El Yunque en México, una organización ultrasecreta de carácter tradicionalista, de un catolicismo ultraconservador, que desde los años 50, nos ha dicho nuestro experto, 53, entra en escena justo en una atmósfera de Guerra Fría. Y nos hablaba Edgar que sus fines o su actitud era de los cruzados, ¿no? Un espíritu de cruzada con este arquetipo de la guerra contra los infieles, digamos, ese arquetipo antiquísimo. Y si lo reflexionamos, es un rasgo que se contradice con la naturaleza de una sociedad democrática, es plural. Entonces, vamos a lograr que toda la sociedad sea cristiana, o sea conservadora, entonces se niega la pluralidad, obviamente. Es un espíritu totalitario en este sentido. Bueno, pero además hay otro rasgo. No solamente son comunistas. Contra los judíos, contra los masones, así es, contra liberales, los liberales, feministas, incluso contra la iglesia progresista, contra la iglesia, no nada más los que están fuera de la iglesia, también sus correligionarios que no comparten su visión del mundo. Y sus métodos eran muy violentos. Eran muy violentos, lo cual, eso sí te quería comentar. Eso se propicia cuando una organización
o pensemos también en una persona, en quien sea, actúa de manera anónima, actúa de manera secreta, pues ataca y nadie puede saber quién es porque actúa en el secreto. No existe públicamente y entonces se presta a toda esta violencia, tanto verbal como incluso física, como se sabe en la historia de muchas de las organizaciones que han dependido del Yunque. El Muro, por ejemplo, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, que floreció en la UNAM y en otras universidades en los años 60, pues toda una estela de actos violentos. Y en esta historia, y hasta asesinatos ha habido en toda esta estela, ya no hablo específicamente del Yunque, de todas las organizaciones del Yunque. O sea, entonces, la violencia como es método. Significativo, así es la violencia y la infiltración, el secreto, la infiltración en otras organizaciones, el poner a sus dirigentes a encabezar otras organizaciones que finalmente van a pasar a depender del Yunque, van a ser como títeres, ¿verdad? Del Yunque. Ahora, Edgar, déjame preguntarte, haciendo un brinco, de los años 50 para acá, ¿qué grandes personajes públicos podemos afirmar que vienen de esta organización del Yunque? Muchos, y sobre todo me voy a referir a las etapas más recientes. Un fenómeno muy natural, el Yunque se infiltra en el PAN, tiene gran presencia en el PAN, entonces llega el PAN a ocupar, a tener más espacios de poder, gana elecciones, pues también el Yunque, obviamente, porque es una fuerza predominante, muy influyente dentro del PAN. 3 expresidentes nacionales del PAN, nada más, en los últimos tiempos. ¿Quiénes son? Luis Felipe Bravo Mena en los años 90, Manuel Espino Barrientos ya en el 2005 y César Nava Vázquez, nada menos. Los 3, ya en la etapa panista. ¿Algunos gobernadores que pertenecen? Muchos gobernadores, yo haciendo un recuento diría que la mayoría pertenecen o directamente al Yunque o han participado en organizaciones filiales del Yunque. Pero menciono de los casos más conocidos, gobernadores de Guanajuato, como Manuel Oliva, como Juan Carlos Romero Hicks, gobernador, el exgobernador de Jalisco, tan criticado por su actitud así ultra conservadora, González Márquez, Emilio González Márquez, muchos presidentes municipales, funcionarios de alto nivel. Recordemos, por ejemplo, a José Luis Loje en un puesto estratégico en Conagua, el que proviene del DIAC, que es uno de los grupos filiales o membretes del Yunque, en fin. Ya párale porque me estás poniendo los cabellos de punta, mi querido Edgar. Pero a ver, infiltran, se meten en organizaciones, copan, llegan a ciertos espacios. Entonces, tienen un nivel de formación, de preparación político agudo. Cuéntanos un poco el perfil del militante del Yunque. Esto es muy interesante. No es obviamente, los grupos conservadores en general y el Yunque en particular, dentro de esa ideología, pues no son personas que vengan de sectores populares o no es una ideología que nazca de las necesidades del pueblo. Por lo contrario, son personajes que están muy bien relacionados, muy bien ubicados en las élites empresariales, políticas, religiosas incluso, o sea, con vínculos. Un perfil empresarial. Muchos de ellos son empresarios y muchos derivan en ser luego políticos del PAN, sobre todo es el partido donde ha tenido más presencia el Yunque. Entonces esos sectores acaudalados, sectores poderosos, una iglesia para los ricos. El Yunque forma parte de ese contexto de la iglesia para los pudientes, para los que busca a través de una cooptación del poder o de los poderes la recristianización de la sociedad y sobre todo una perspectiva conservadora. Eso en el plano ideológico exactamente lo que tú dices, pero más allá de lo ideológico, ¿persigue otros objetivos el Yunque? Claro que sí, persigue la obtención del poder, de la riqueza, de todos los beneficios materiales y la influencia social, cargos políticos, crecimiento de empresas, ocupar lugares importantes dentro de la sociedad, de los partidos. Son ya ambiciones terrenales, ambiciones personales, suelen florecer por un lado, dentro de los grupos secretos. Por otro lado, es una triste realidad de la historia. Si nosotros vemos en qué hubo como secuela de estas cruzadas, sea de tipo de que sea, pues intereses materiales. Finalmente eso derivó en el enriquecimiento de algunos personajes
que tomaron como bandera la conversión de determinados pueblos. Esto es una red de enriquecimiento personal más allá de los fines, digamos, amplios que persiguen. Sí, aceptemos que persiguen ciertos fines ideológicos, pero se da de más. Tú has puesto como experto en este tema, nos has expuesto esta internacionalización de estos grupos. ¿Qué medidas? ¿Dónde se han colocado con fuerza? ¿El Yunque se ha expandido? Claro que sí, te voy a comentar. Los investigadores acerca de estos grupos en diferentes países proporcionan una lista de 21 países, incluyendo México, donde se han expandido. Te lo voy a leer. México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, la gran parte de Centroamérica, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Filipinas, fíjense, hasta Asia, bueno, si bien un país con influencia católica, pero por la influencia española, bueno, Austria, Alemania, Bélgica, Polonia, Europa, o sea, occidental y oriental, Ecuador y Perú. Son los países donde se ha comentado, se ha detectado me tengo que ir a un corte, pero antes de irme rápidamente, España es el país más fuerte. Es el país donde más y además donde ha sido proscrito, ha sido cuestionado. Y han tenido, a diferencia de lo que ha pasado en México en general, allí sí han tenido fuertes problemas legales. Sí. Vamos a un corte, está usted en Sacro y Profano, y ya vio, en este es aspectos más concretos en torno al Yunque, personajes de la vida política. No solamente busca grandes cambios desde una perspectiva teológica o doctrinal, sino también una red de enriquecimiento de ciertos personajes en plena expansión a nivel internacional. Particularmente lo más polémico ha sido la presencia del Yunque en España. Vamos a un corte, regresamos. Está usted en Sacro y Profano. El Yunque, una organización de ultraderecha católica, es el tema de Sacro y Profano. Y bueno, pues el tiempo, esta media hora apenas se alcanza para dar algunas pinceladas de lo que representa una organización secreta en plena expansión, una organización prácticamente de élites que busca no solo transformar desde una perspectiva doctrinal al país, al poder, desde la perspectiva católica, sino también es una red de negocios, de gente rica, de empresas, ¿no? De intereses que son fundamentales. Estábamos justo en la expansión del Yunque y nos dieron una lista de 22 países, pero particularmente quiero pararme en España, porque en España hay grandes relaciones entre organizaciones conservadoras, el Opus Dei que se implantó acá, los legionarios que se expandieron en España y también ahora el Yunque. Relación México-España, Yunque. Sí, efectivamente es el país después de México donde más se ha hablado del Yunque, incluso allá han tenido problemas ya que han llegado a los tribunales, ¿no? Problemas legales. Y la relación es natural, en la época del franquismo floreció esa relación y siempre ha existido entre la derecha, los sectores conservadores de México y de España hacia México el Opus Dei, de México hacia España los legionarios de Cristo y ahora pues el Yunque es la continuación natural. Otro país. Que además con grandes personajes en España. Además con grandes personajes. Del Partido Popular y hasta un vicepresidente. Ignacio Arzuaga, que es encabeza la red web y además la organización Yo Influyo, que se supone que es el principal membrete del Yunque, pues está emparentado con nada menos que un vicepresidente de España en la época de Aznar, exministro de España, exdirector del Fondo Monetario Internacional a ese nivel. Y está también Arzuaga, pues dentro de un contexto de la aristocracia española, él mismo es empresario, abogado y empresario. Entonces, imagínense de qué poder se dispone. Podemos seguirnos, mi querido, pero en tus estudios hemos tocado nada más el tema de la relación entre el Yunque y la Iglesia. ¿Por qué no lo abres un poco más? ¿Cómo la Iglesia apoya, estimula o incluso también frena a esta organización ultra secreta? Sí, en primer lugar, según algunas investigaciones, hubo sacerdotes jesuitas
2 o 3 sacerdotes jesuitas involucrados en la formación y la promoción del yunque. Bueno, sin embargo, también a un nivel más alto, los obispos obviamente sabían del yunque, algunos lo apoyaban. El caso más conocido, Octaviano Márquez y Toriz, que fue el... Estás hablando de los años 50. Claro, de la formación, o sea, 50, de los 60 principios. Y otros obispos como Mario Miranda, de aquel arzobispo de México, que lo condenaron en varias ocasiones. Curiosamente, cuando se hacen las condenas, decían muchos, está condenado al muro, o sea, el membrete está condenando al muro. O sea, ha habido contradicciones con algunos obispos estaba condenando como Miranda. Al yunque porque a la sociedad secreta. Corripio también no era muy simpatizante del yunque. Algunos entonces no Sin lo embargo, ahora hablan que el cardenal Norberto Rivera está apoyado. Hay dos cosas. Por un lado, los cardenales más conservadores, Rivera, pues tiene una línea muy similar a lo que serían las acciones, la posición del yunque, y ahí sí se ve una afinidad, si no explícita, sí por lo menos. Bueno, Castellanos que hablábamos, que había hecho la declaración, fue vocero trabajó en la arquidiócesis. Fue vocero de la arquidiócesis. Fue vocero. Así es, entonces, pues sí. Pero ¿qué gana y qué perspectiva tiene el episcopado al apoyar? Ahora lo hemos visto con las marchas de matrimonios igualitarios. Por ejemplo, donde participó el yunque y encabezó el arzobispado también, ese activismo, ¿no? Pues porque pertenecen, comparten la misma ideología y en cierta forma también los mismos intereses, forman parte de los mismos grupos de poder, pues es natural que vayan juntos. Mi querido Edgar, esto da para otros programas más. Mucho, sí. Yo agradezco mucho el esfuerzo de síntesis que has tenido, tu disponibilidad con nuestro auditorio. Quisiera preguntarte finalmente tus conclusiones, tu perspectiva, ¿hacia dónde va esto? ¿Esto va creciendo? Recuerda que estamos en la era de Trump y hay derechas muy poderosas y muy fanáticas. ¿Cuál es el futuro de organizaciones como estas que pasan de aparentemente ultrasecretas a ser más abiertas en el ámbito del espacio público? Como con muchas otras cosas, hay un factor que ayuda muchísimo a que el yunque permanezca, continúe y a que tenga posibilidades, expectativas más bien de crecer, su poder económico. Finalmente, su poder económico y la capacidad empresarial de sus miembros. Eso les favorece. Las tendencias sociales no les favorecen para nada. La evolución de la sociedad, pues no sé cómo pudiera llegar a ser compatible con estas ideas casi medievales, porque realmente son eso, ¿no? Esa idea de una cruzada donde la sociedad ya no sea plural, recristianizar, pues eso no es. Entonces va a haber esa contradicción entre quién tiene el poder y qué quiere la sociedad y cómo está cambiando la sociedad. ¿En qué vaya a derivar? Pues no sabemos. Hasta ahorita no se ha podido frenar estos grandes proyectos del poder empresarial. Lo vemos en el caso de Trump. Llegó al poder. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues quién sabe, pero está muy más acotado de lo que él podría haber pensado. Pues muy bien, yo te agradezco mucho y sobre todo pues nos pone en alerta de un fenómeno que existe, que ahí está, no lo estamos inventando, y son estos grupos conservadores, secretos, que están detrás, en los rincones oscuros, debajo de la mesa, y que son poderosos lobbies que configuran una suerte de tendencias políticas, de incidencias en el espacio público. Y ahí están los vínculos con los sectores también tradicionales de la Iglesia Católica. Yo agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano y por supuesto le prometo que estos temas vamos de una u otra manera a seguir desmenuzando porque forma parte de nuestra realidad. Así es que yo lo espero la próxima semana aquí en un nuevo capítulo de Sacro y Profano.